México está considerado desde hace años uno de los países más peligrosos del mundo, y en especial Ciudad Juárez. Allí se ubican las maquilas, las empresas manufactureras deslocalizadas de Estados Unidos. Trabajo, por tanto, no falta. Pero Ciudad Juárez es un lugar donde reina el caos, la corrupción y el narcotráfico. Y desde hace 20 años, además, se vive también un drama sin resolver. Cientos de mujeres, sobre todo jóvenes y de origen humilde, han sido asesinadas allí. Muchas de ellas después de ser torturadas, mutiladas y salvajemente violadas. Hace 10 años, cuando se emitió el reportaje que hoy les ofrecemos, se hablaba de casi 400 feminicidios. Hoy la cifra asciende a 800 y nada se sabe de otras 3.000 mujeres que salieron de sus casas y jamás regresaron. La sociedad vive aterrorizada y confía poco en unas autoridades policiales y judiciales que parecen mirar hacia otro lado. Así se vive en una ciudad donde la violencia no cesa. ¿Por qué ese odio hacia las mujeres? ¿Por qué ese matarlas de tal forma? Primero torturarlas y luego destruirlas. ¿Qué pasa en esas mentes? ¿Qué está pasando en esta sociedad tan dañada? Todos los días sin fallar a fiscalía y el día mañana y tarde esperando de que me dieran una respuesta y esa respuesta nunca llegó. Hasta ahorita no ha llegado ninguna respuesta. No solo las madres buscan respuestas. En Ciudad Juárez hay miles de personas heridas de dolor por la cadena de asesinatos de mujeres que se inició hace más de 10 años. Familias, amigos, profesores, vecinos de las mujeres asesinadas. Se conocen las cifras. 328 asesinadas en esta década sangrienta, admite la Fiscalía. Más de 370, según minucioso recuento propio de organizaciones ciudadanas. 92 de los asesinatos, coinciden las fuentes, son de clara índole sexual. El alto índice de impunidad ha dado pábulo a todo tipo de teorías sobre los posibles autores, desde tráfico de órganos a películas con asesinatos reales, las llamadas snuff movies. No hay una investigación seria, cualquier hipótesis es válida. Extraterrestre si quieres, ¿verdad? Porque no hay una investigación seria que descarte líneas de investigación. Ahora, en mi opinión, no es tráfico de órganos. Por la experiencia que yo tuve manejando los cuerpos, nada indicaba eso. Además, la logística, la infraestructura que se requiere para el tráfico de órganos no está ahí. En realidad no hemos visto el tráfico de órganos o las películas llamadas snuff como realmente motivo de este tipo de crimen. Han sido otros motivos que se identifican haciendo las investigaciones básicas, pero bien hechas. Los motivos de la impunidad, según investigadores independientes y en convicción extendida en la calle, están en la connivencia de la policía o parte de ella con la delincuencia organizada, con los cárteles de la droga. Y de ahí, y de las eventuales ramificaciones hacia el poder, la falta de voluntad política de llegar al fondo. Es lo frustrante, o sea, cómo la política contamina algo que debe ser técnico policial exclusivamente. Y también la impunidad que fomenta, ¿no? Independientemente de la injusticia de haber encarcelado y torturado a gente inocente, la promoción de la impunidad, porque finalmente los verdaderos asesinos están libres y no sienten ningún temor para seguir actuando. En los días que el equipo de Informe Semanal permaneció en Ciudad Juárez, el horror volvió a manifestarse en toda su crudeza. La detención de un narcotraficante en El Paso, Texas, propició el descubrimiento de una fosa en la que fueron apareciendo hasta 12 cadáveres, en este caso varones. Las autoridades los asocian al tráfico de drogas. Lo sorprendente, aunque no para la gente de Ciudad Juárez, es que los presuntos autores de estos asesinatos, los sicarios de los cárteles de la droga, eran un comandante de la Policía Judicial de la ciudad, ahora en busca y captura, y 16 de sus hombres ya detenidos. La investigación nos arroja que precisamente esos elementos de la Policía Judicial del Estado fueron los encargados de realizar el secuestro de estas gentes y la ejecución material de las mismas. Entonces es gravísimo, es una descomposición tremenda y esto es el reflejo de la actuación en cuanto al otro aspecto que hablábamos de corrupción, ¿sí? Estamos rompiendo con todos estos anillos de corrupción que hay alrededor de estas organizaciones y no vamos a permitir que desleales servidores públicos o delincuentes disfrazados de agentes de procuración de justicia estén victimizando a las personas. Lo que sí refleja es el grado de corrupción policíaca
Y si tenemos una corrupción policíaca que permite que los mismos agentes judiciales secuestren y asesinen hombres, esa misma corrupción va a permitir fácilmente que si alguien está involucrado con los homicidios de mujeres, tenga acceso a los policías para que hagan su trabajo. La evidencia es trágica. Se está hablando de la participación de policías judiciales en el asunto de asesinatos de hombres relacionados tal vez con el narcotráfico, y pensamos que la comunidad son los que mejores pueden juzgar lo que está pasando y lo que debería de pasar y suceder a raíz de esto. El agente Manuel Esparza, portavoz de la Fiscalía Especial para los Homicidios de Mujeres, niega conexiones entre narcofosas y los feminicidios. Acepta mostrar los medios modernos de investigación conseguidos, con el laboratorio de genética forense como estandarte. Pero en la morgue los cuerpos recién llegados de la narcofosa se hermanan con los de las asesinadas, aún por identificar, sobre los que siguen las investigaciones. Es trabajo cotidiano, es trabajo que paulatinamente se va obteniendo mayores resultados de la inspección que tenemos de evidencias y de cuerpos aquí en el... se trabaja sobre los restos, se trabaja en las áreas, como le decía, de antropología, de odontología, entomología forense también. Gracias a la antropología forense estamos reconstruyendo más cuáles fueron la mecánica de los hechos. La forma de manejar las investigaciones ahorita es muy distinta de cómo se manejaron en un inicio. En un inicio, no lo vamos a negar, estuvieron mal manejadas, estuvieron cometiéndose errores que ahorita nos están dificultando muchísimo la resolución de los expedientes que nosotros manejamos. Los cadáveres recientes y las calaveras descarnadas parecen gritar que la auténtica putrefacción reside en el clima de impunidad y de corrupción que envolvió todas esas muertes. La corrupción se ha confirmado no solo con el encuentro de 12 muchachos torturados y muertos en una finca habitada por una familia, que es horroroso pensar eso, ¿no? Que ahí les mataban y ahí los enterraban. Está a la vista. No se puede negar que hay corrupción. La reconocen. Se busca un comandante y a su gente que trabajaba en este oficio tan tremendo de sicarios. Se busca a ellos. ¿Qué más pueden decir? Con esta convicción recorre uno de los escenarios de la locura criminal, la fundadora del centro de crisis Casa Amiga, que presta atención a las víctimas de violencia. En este descampado, frente a la Asociación de las Maquiladoras, de donde eran obreras la mayor parte de las asesinadas o raptadas, se encontraron en noviembre de 2001 los cuerpos de 8 mujeres jóvenes. Para atrás. Pásale para atrás, para atrás. Sí, por favor, sí, para atrás, por favor. Todas tenían señales de tortura. No se pudo saber si eran violadas, pero lógicamente sí. Y los cuerpos estaban desnudos y enfrente de un público silencioso. ¿Cuáles serían, cómo serían las horas en que estas jovencitas, cuántas lágrimas, cuántos gritos, cuántos desgarramientos hubo antes de encontrar como salvación la muerte? Imputaron las 8 muertes a 2 choferes de la ciudad. Se les presentó como la foca y el cerillo. Su confesión se obtuvo, según documentaron los detenidos y sus abogados, tras intensas sesiones de tortura física y psicológica. Toques eléctricos en mis partes, y que ahí tenían a mi papá y a mi señora. Mi señora está embarazada. Que le iban a sacar a su bebé. Esto duró como 3 horas de tortura y no, es injusto esto. El experto en psicología criminal, Óscar Maínez, es hoy profesor de la Universidad de Ciudad Juárez, pero era el jefe de peritos de la Fiscalía Especial para investigar homicidios de mujeres en 2001, cuando surgió el caso de los 8 cuerpos cerca de los campos de algodón. Recibió duras presiones y acabó renunciando a su puesto. Alegó motivos personales. Ahora se enorgullece de que en el expediente que presentó no dejó filtrar ninguna manipulación. Me da la impresión que se buscaba la forma de no hacer las cosas. Y siempre vas a encontrarla. Siempre vas a encontrar el pretexto o para no llevar a cabo algo que se necesita. Entonces esa era la mentalidad que yo percibí. No hay un solo indicio que relacione, ni físico ni circunstancial, que relacione a los choferes con los homicidios o con las víctimas. Curiosamente, la única evidencia documentada, y muy bien documentada, es la de que hubo tortura
en los choferes y que hubo irregularidades en la detención. Gustavo González La Foca murió en prisión hace 2 años en circunstancias no aclaradas. Su abogado, Mario Escobedo, fue acribillado a balazos por agentes de la Policía Judicial que alegaron haberlo confundido con un narcotraficante. El otro de los choferes, el Cerillo, sigue en prisión, sin sentencia firme. Su expediente es uno de los que ha interesado a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que colabora con las organizaciones de familiares. En este caso en concreto tenemos nuestras dudas de que se encuadre para que él haya sido el culpable. Conscientes de que los del Cerillo y La Foca no son los únicos casos de tortura documentados con el fin de obtener confesiones, familiares con apoyo legal y de organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa se presentan de forma periódica en la Fiscalía. Sugieren líneas de investigación y que se reabran expedientes. Las desapariciones que tenemos vigentes hasta el día de hoy. Sí. Acabamos de estar en un caso de una desaparición y textualmente nos dijo el Ministerio Público, ¿no? Qué bueno que vinieron para reactivar la investigación, porque no hemos hecho nada. Era una desaparición de una niña de 15 años, ¿no? Evangelina es una de esas madres incansables. Su hija Silvia tenía 28 años cuando fue secuestrada el 11 de mayo de 1998. Nunca apareció, ni viva ni muerta. Evangelina acude a todos los actos en recuerdo a las víctimas y desde su casa, en la paupérrima colonia del Hipódromo, denuncia la impunidad, ya que hubo testigos del rapto de Silvia. Mire, señora, nosotros sí conocimos a Silvia, dijo era una buena muchacha, dice, y veíamos que era muy trabajadora y todo, dice, pero nosotros no podemos hablar ni decir nada, porque si nosotros hablamos a nosotros nos van a matar. ¿Qué quiere decir? Que todos sabían quiénes se las habían llevado. La mayoría de las raptadas, torturadas y asesinadas eran de origen humilde. Llegaron a esta tierra fronteriza persiguiendo el sueño americano y se quedaron a este lado del río Bravo, empleadas en la industria de la maquila, las deshumanizadas fábricas de ensamblaje, donde cumplen jornadas de 8 horas por poco más de 6 euros al día. Eran pobres pero atractivas, de largo pelo oscuro, como Yarida, nostálgica de su Oaxaca natal. Allá se gana poco, pero estás más segura y tienes más libertad de salir sola y sin que te pase nada y regresar a tu casa sana y salva. Y aquí, yo pienso que si te vas así a bailar ya no regresas. Bueno, eso pienso yo. Hay miedo entre las jóvenes trabajadoras de la industria de la maquila en Ciudad Juárez. Las publicaciones de los grupos de ayuda les recomiendan que adopten precauciones, que denuncien cada asalto. Otra mujer ha cruzado ese portal, ha perdido la inocencia, encontrando a un criminal. Pero se niegan a que su música suene a muerte. En la noche bailan y tratan de divertirse y de olvidar las agotadoras jornadas en la maquila, pero rara vez salen solas y siempre recuerdan que deben protegerse. Aquí de hecho se está usando mucho un spray que viene con extracto de pimienta y no sé qué tantas cosas que regularmente cargamos en la bolsa. Las cosas empiezan a moverse en Ciudad Juárez. Tras la presión de comisiones de Naciones Unidas o de Amnistía Internacional, el gobierno mexicano se afirma dispuesto a llegar hasta el final. Esta próxima semana tomará posesión la nueva fiscal especial, María López Urbina, con 25 agentes a su cargo y la información sistematizada por especialistas de unos 250 expedientes de asesinato. Las organizaciones preparan más movilizaciones y esperan que no aparezcan más huesos y cuerpos calcinados en el desierto. El mundo clama porque esto se resuelva, porque estos no son asesinatos simples de mujeres, son crímenes de odio, crímenes de lesa humanidad, quien todas y todos debemos considerar nuestros. Son nuestras muertas, es nuestro dolor y esta lucha debe continuar.